El libro de Enoc es un antiguo texto apocalíptico hebreo, lleno de criaturas de otro mundo como demonios, gigantes, ángeles, un diluvio devastador y una advertencia a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué no aparece este libro tan perspicaz en la Biblia tal y como la conocemos? Bienvenidos al canal Verdades Secretas, soy Leo, y hoy les traigo información sobre el libro de Enoc. El libro se menciona muy brevemente en el libro del Génesis, pero el libro en sí tiene un tamaño monstruoso. Consta de 5 volúmenes y 108 capítulos, y detalla la caída de los vigilantes y las visitas de Enoc al cielo. Se cree que las secciones más antiguas del texto datan de entre el 300 y el 200 a.C., y la última parte del texto se remonta posiblemente al 100 a.C. Los primeros fragmentos del texto en arameo se encuentran en los rollos del Mar Muerto, y el texto se encuentra en 11 manuscritos distintos hallados en la zona del Mar Muerto. Teniendo en cuenta el coste y la mano de obra que habría sido necesaria para producir estos manuscritos, el descubrimiento de 11 de ellos, incluido el libro de Enoc, significa que la escritura fue ampliamente distribuida y fue bastante popular entre los primeros cristianos. El libro de Enoc fue eliminado del canon de la Biblia hebrea y de los cánones bíblicos cristianos. Enoc fue excluido del canon formal del Tanaj y del canon de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega de las escrituras hebreas, los libros bíblicos apócrifos y los libros deuterocanónicos. En el año 382, el Papa Dámaso encargó a Jerónimo, el principal biblista de su época, que tradujera una versión latina aceptable de la Biblia griega a partir de las distintas traducciones. Esto se hizo y de nuevo no se incluyó el libro de Enoc. El libro cayó en desuso por la mayoría de las comunidades judías y cristianas y estuvo a punto de perderse hasta su descubrimiento por James Bruce a finales del siglo XVIII. Bruce encontró el libro de Enoc más completo en manuscritos etíopes y lo trajo a Europa y lo tradujo al inglés. La Iglesia Ortodoxa Etíope ha incluido el libro de Enoc en su canon todo el tiempo, ya que cree que un Enoc no solo es un documento inspirado, sino que fue escrito por el propio Enoc. Se cree que el libro de Enoc fue rechazado por la tradición judía porque contenía profecías relativas a Cristo. También se cree que no se incluyó porque ni Jesús ni los apóstoles se refirieron a ella como escritura. ¿Y si hubiera otra razón? Es posible que el libro haya sido prohibido por su contenido. El libro comienza con una advertencia a la humanidad que detalla el juicio divino que encontraremos y las sentencias que Dios mismo impondrá a los que no son dignos de la salvación. Al principio del libro del Génesis, gigantes sedientos de sangre vagan por la tierra antes del diluvio, pero el libro de Enoc nos dice de dónde proceden estos gigantes. Según este libro, los vigilantes eran ángeles enviados a vigilar a los humanos. Algunos de estos vigilantes se involucraron con mujeres mortales y se reprodujeron con ellas. Los descendientes de estas uniones son conocidos como Nepilim, gigantes sedientos de sangre que violan la tierra. Estos ángeles caídos también enseñaron a los humanos a fabricar armas, espejos, encantamientos y cosméticos, provocando la caída de la humanidad. Luego se explica que esta parodia es la justificación de que Dios enviara un gran diluvio para limpiar la tierra de los Nefilim. Uriel fue enviado para informar a Noé de los planes de Dios de no exterminar a la humanidad. Azazel y los guardianes rebeldes fueron arrojados a las profundidades de la tierra para esperar el día del juicio. El libro detalla las visiones que Enoc tuvo de Azazel pidiendo misericordia y de Uriel ayudándole en sus viajes por los reinos celestiales. Los lectores también reciben informes detallados sobre los poderes celestiales y los horrores que esperan a los malhechores. Es posible que las iglesias judía y cristiana no quisieran que los seguidores tuvieran información tan detallada, ¿o hay algo más? A menudo, libros como el Evangelio de María se eliminan del canon bíblico porque contradicen las enseñanzas de los líderes de la iglesia. Es posible que el libro de Enoc fuera eliminado por la misma razón. En pocas palabras, el libro es un relato de seres extraordinarios con tecnología avanzada que visitan la Tierra. Comparten su tecnología con la humanidad y engendran una descendencia híbrida, en detrimento de la humanidad. La evidencia de esto se borra con una inundación masiva. Pero un Enoc humano puede encontrarse con Dios mismo.
Su relato se ha perdido durante siglos. Aunque ciertamente hay algo extraño en el libro de Enoc, puede que no sea necesariamente una prueba de antiguos visitantes extraterrestres. Tras un extenso estudio se ha descubierto que el libro de Enoc, al igual que muchos otros libros de la Biblia, fue escrito por muchos autores diferentes a lo largo de muchos años. Muchos de los autores vivieron años después del libro y nunca lo habrían conocido. El libro de Enoc podría haber sido prohibido porque su contenido contradecía las enseñanzas de poderosos líderes de la Iglesia o porque demostraba la existencia de visitantes extraterrestres. Nadie lo sabe realmente. Ahora dinos en los comentarios, ¿por qué razón crees que se prohibió el libro? Si te gusta este tipo de contenido, no dejes de darle like al video y suscribirte al canal, así nos ayudas mucho a continuar con nuestro trabajo. Hoy he terminado aquí, un gran abrazo, sigue con Dios, y hasta los próximos videos.